Señor les bendiga, hermanos. Bueno, mejor lo ponemos aquí porque si no, no me ven, ¿verdad? ¿Qué va? Apenitas. Yo llegué tarde a la repartición. Pero también dice que la esencia viene en botellas pequeñitas, ¿verdad? Bueno, ese es el consuelo de nosotros los enanos. El consuelo de nosotros los enanos. Bueno, ¿han visto la política? ¿Están siguiendo? ¿No han visto? ¿Se han visto? Claro. Nosotros tenemos que estar muy atentos, todos nosotros, a lo que están diciendo. Claro que a veces lo que dicen, a uno se le para el pelo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no hay por quién votar. Claro que sí, hay 17. Si hay por quién votar, usted escoge cualquiera, azul, amarillo, blanco, celeste, anaranjado, rojo pálido, rojo morado, yo no sé, ¿verdad? Hay de todo color y de todo tamaño. Lo que no se vale, y ahí sí voy a hacer un comercial, le voy a ayudar al Tribunal Supremo de Elecciones, no le voy a cobrar el comercial. Lo que no se vale es que usted diga, no voy a votar por nadie. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando así. Hermano, no importa si vota por todos, ¿verdad? O no importa si lo dejan en blanco. Vaya y ejerza su derecho. Eso es una bendición, privilegio que tenemos en este país. No lo perdamos nunca. Más del 40% de la población en este momento dice que se va a abstener de hacerlo. Los que se abstienen son un problema porque no deciden nada. Son buenos para criticar. Pero el que se abstiene no debería decir nada, ¿verdad que no? Porque le da lo mismo Chana que Juana. Pero no, sí opinan. Y sí dicen, es que mire a fulano y mire a sutano. Bueno, escoja el mejor. ¿Verdad? Hay de todo gusto. Está el chiquillo y el viejillo. Está el guapo y el feo. Está el gordo y el flaco. De todo, usted puede escoger el que quiera. El grande y el pequeño, sí. Abstenerse es un problema. Y vemos que el tribunal está haciendo un esfuerzo para convencer a la gente, no por un partido X, sino para que ejerzan su derecho. Ya estamos a 2 semanas. Usted lo que debe de hacer es orar a Dios y decir, Señor, guíame para ver por quién voy a votar. Y vote por el que Dios le ponga en el corazón. De todas maneras, por el que quede, vamos a doblar la rodilla y vamos a orar por él. Amén, hermanos. Entonces no importa. Al final no importa. Porque lo que importa es que este país lo siga dirigiendo no un partido político, sino el Señor. Y para que eso ocurra, usted y yo tenemos que estar de rodillas, clamando a Dios por el gobernante que nos dé un día. No importa cuál sea. Pero usted debe de ser responsable. Y no se abstenga. El que se abstiene es un problema en política, pero el que se abstiene es un problema mayor en la parte espiritual. Y eso es lo que hoy quisiera enseñarles a ustedes. Compartir con ustedes este pasaje, porque, como dice uno de los eslogans, o una de las frases introducidas por el tribunal en estos días, hay que ir a votar para hacer la diferencia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la gente dice, o mucha gente dice, de por sí soy solo yo. De por sí mi voto no va a hacer ninguna diferencia. Pero hay el 40% de la población está pensando igual, imagínense.
De por sí mi voto no va a hacer diferencia. ¿Quién quita? ¿Quién quita y sí? Puede ser que por un voto gane un fulano. Pero ¿sabe qué? El mismo pensamiento está entre los cristianos. ¿Y qué diferencia puedo hacer yo? Es lo que la gente cree. Es lo que la mayoría piensa. ¿Y qué diferencia puedo hacer yo en el Evangelio? Pues usted puede marcar la diferencia. Y eso es lo que quisiéramos hoy enseñar. No sea usted un abstencionista. Porque el problema del cristianismo es del montón que se están absteniendo. ¿Absteniendo de a qué? ¿Absteniéndose de qué? Absteniéndose de hablar la palabra. Absteniéndose de ser fiel a la iglesia. Absteniéndose de discipular a otro. Absteniéndose de predicar la palabra de Dios. El que se abstiene es un problema en política, el que se abstiene es un problema también en la vida espiritual. Y por eso esta mañana yo quisiera que aprendiéramos juntos desde la palabra de Dios cómo usted y yo podemos marcar una diferencia. Y sí lo podemos lograr. Usted solito puede marcar una diferencia. Deje ese pensamiento negativo de creer que usted solo no puede hacer nada. Primero, no está solo. Segundo, sí puedes marcar una diferencia. Sabemos qué hacer y la palabra del Señor nos enseña. Lo que necesitamos es la disposición de cada uno de nosotros. Marcar diferencia, eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Y voy a invitarles por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 19, Hechos capítulo 19. Y vamos al versículo 1. Y desde ya debe estar orando a Dios, hermano, de veras. Pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser de los que marquen una diferencia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Padre, que Señor, la gloria sea solo para ti en esta hora. Suplicamos, Padre, tu bendición, tu dirección. Que el Espíritu Santo nos convenza.
Señor, yo sé que a veces oímos y nos hacemos los sordos. Pero Padre, yo te suplico que si hoy oímos, estemos atentos. Que hagamos las decisiones que tengamos que hacer para marcar la diferencia. Yo sé que tú nos tienes en esta tierra para hacerlo así, para marcar una diferencia en las vidas de mucha gente. Señor, te suplicamos que seas tú, Señor, quien nos convenzas. Y que, Señor, ya dejemos excusas y que dispongamos nuestro corazón para servirte. Así, a ti se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento. Porque aquí el apóstol Pablo nos muestra algo sumamente importante. Nos muestra una estrategia de trabajo. Póngame muchísima atención. Ponga mucha atención. Porque aquí tenemos una estrategia de trabajo muy importante. Nunca el apóstol Pablo permaneció tanto tiempo en un solo lugar. 2 años y 3 meses. 3 meses en la sinagoga y 2 años con los discípulos. Y esto tiene mucha importancia, suma importancia. Fue en este lugar, en Asia Menor, actual Turquía, más o menos por ahí, toda esa región, donde el apóstol Pablo tuvo mayor éxito. Una región vasta, grande. Y dice en el versículo 10 de los que hemos leído, que Pablo continuó por espacio de 2 años enseñando la palabra de Dios. Dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, era una extensión mucho más grande que Costa Rica. ¿Cómo es que en 2 años el apóstol Pablo logró que toda la gente que habitaba ahí escuchara la palabra de Dios? Esa es la pregunta que uno debe de hacerse. Es la primera pregunta que yo me hago. Y la segunda, ¿por qué todo Costa Rica no ha sido evangelizado? Eso se pregunta uno. Habiendo tantas iglesias, ¿no es cierto? Montones de iglesias. Y sin embargo, todavía existen lugares donde el evangelio no ha llegado. Ha llegado la religión, pero el verdadero evangelio no ha llegado. ¿Por qué? Porque se ha equivocado la estrategia. Le decimos a la gente, vengan, en lugar de ir nosotros. ¿Comprende? Está equivocado. Completamente la estrategia está al revés. Estamos invitando a toda la gente para que venga. Y está bien, tenemos que invitar a la gente que vengan a la iglesia y escuchen el evangelio. No estoy hablando de eso. Pero todo Costa Rica no va a venir aquí. Nosotros tenemos que ir a todo Costa Rica. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Me están comprendiendo? Porque los veo con cara de duda. Se trata de marcar una diferencia. Ahora, noten esto. Este es el lugar, yo no sé si se ve bien ahí. Este es el lugar, es la región, más o menos voy a marcarla por aquí. Por aquí toda esta región para acá, ¿verdad? Es lo que se llama Asia, es lo que se llamaba Asia. Asia Menor, no es todo el continente asiático, era una provincia romana que se llamaba Asia. Y ya les mencioné que es más o menos lo que hoy en día ocupa la región de Turquía. Precisamente en ese sitio, en esa región, es donde se encontraban las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis.
Recuerdan que en el Apocalipsis menciona 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, aquí. La iglesia de la Odisea, aquí. La iglesia de Filadelfia, aquí. La iglesia de Esmirna, por acá. La iglesia en Pérgamo, por acá. La iglesia en Tiatira, por acá. 7 iglesias. ¿Me faltó alguna? No, ¿verdad? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia. 7 iglesias. Pablo estaba en Éfeso. Esta región aquí, Éfeso, esa ciudad en Éfeso, era la ciudad más importante de esa región. Por eso el apóstol Pablo se ubica ahí de manera estratégica. Hermanos, porque para hacer evangelismo tenemos que tener una estrategia inteligente. Entonces Pablo se ubica aquí, en Éfeso. Mientras Apolo está en Corinto, dice la palabra de Dios, entonces Pablo va a Éfeso. Y desde ahí empieza su ministerio. Lo primero que ocurrió cuando Pablo llegó a Éfeso es que dice que se encontró a ciertos discípulos. Pero estos discípulos tenían un problema. Eran discípulos incompletos. ¿Habían oído hablar de Jesús? Claro que sí. ¿Sabían algo acerca del Evangelio? Claro que sí, pero todavía a ellos les faltaba algo. Y entonces, el apóstol Pablo, después de encontrarse con ellos, notó por las conversaciones, por las conductas, por las palabras, notó que algo les faltaba. Déjame decirle algo, hermano. Cuando uno tiene discernimiento en la palabra de Dios, le bastan 5 minutos con una persona para saber el basurero que hay adentro. Amén, ¿está conmigo? Ya no va a querer hablar conmigo, ¿verdad? Bueno, está bien, no se preocupe. Yo sé las preguntas que tengo que hacer, ¿verdad? Para interrogar a la gente. Es fácil, hermano. No es tan complicado darse cuenta. Oiga, igual que los políticos, a veces uno oye cada cosa de la gente que se le para el pelo, por lo menos el que le queda. La gente, cristianos, diciendo cada barbaridad. Hermano, hay gente que usted la ve, perdón, ¿verdad? Y usted dice, ¿y este de qué planeta viene? Es cosa extraña, porque hay mucha gente que asiste a las iglesias. Yo voy a tal parte, yo voy donde fulano. O sea, hoy se ha puesto de moda las iglesias cuyos dueños son los pastores. Yo voy donde Mario, y yo voy donde Oscar, y yo voy donde fulano, y yo voy donde sutano. Como que si la iglesia fuera adquisición, propiedad personal del pastor. Nada que ver. Y ahí empieza uno a tener ciertas dudas, hermano. Y ahí empieza uno a decir, ¿y esta gente en qué está? ¿Y esta gente dónde está? Y a veces uno duda. A veces uno duda de lo que realmente ha pasado en el corazón de una persona. A veces a mí me llama la atención. ¿Por qué es que no puedo tener comunión con alguien? ¿Por qué es que yo le veo algo raro? ¿Por qué es que yo le veo un espíritu raro? Aunque asista a un lugar, ¿verdad que sí? Yo veo algo raro. ¿Seré yo? Pero lo cierto es que el apóstol Pablo aquí, cuando él habla con esta gente, cuando él ve sus conductas, cuando él los observa en forma global, se da cuenta que era gente que tenía deseo, era gente que sí quería las cosas de Dios, pero le hacía falta algo. Y por eso, esa sospecha del apóstol lo lleva a preguntar, dígame una cosa, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron. ¿Por qué? Y aquí una enseñanza importantísima. El Espíritu Santo se recibe en el momento en que se cree. Amén.
En ese momento la persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la palabra de Dios que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Si no tiene el Espíritu Santo, lo siento, no es de él. Eso dice la Escritura. Estos hombres hablaron lenguas, profetizaron. ¿Sabe por qué lo hicieron? Precisamente porque debía quedar claro para el apóstol Pablo que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía la duda si eran o no eran. Por eso entonces cuando ellos escuchan hablar a Pablo de Jesús, entonces en ellos opera el milagro de la conversión y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando uno invoca el nombre de Cristo, cuando uno invoca el nombre de Jesús para salvación, es el Espíritu Santo el que te sella. La tercera persona de la Trinidad. Yo digo, Dios mío. ¿Y qué pasa con los que no creen en el Espíritu Santo? Con los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Nosotros creemos por la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. Amén, ¿verdad que sí? Y por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Una fuerza activa, una simple fuerza, una potencia no tiene nombre. El Espíritu Santo tiene un nombre. Y decía el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo es el consolador. El que intercede por nosotros en las oraciones porque no sabemos pedir como conviene. Es el Espíritu Santo el que nos sella para salvación. Por eso el que no tiene el Espíritu Santo no tiene sello, mi hermano. Estos eran discípulos incompletos. Pablo entonces marcó la diferencia con estas personas. Ahora usted tiene que hacer una diferencia. Hay gente, y escúcheme bien, y eso lo he dicho yo muchas veces. Hay gente que no tiene interés en el Evangelio. Con esta gente no hay que perder el tiempo. Perdón, no quieren nada. Yo respeto muchísimo, yo respeto montones a los pastores y a las iglesias que tienen como costumbre ir a la calle, dar tratados a la gente, y a veces escucho lo siguiente: en este pueblo hemos repartido tratados por 10 años. Cada año vamos a repartir por todo lado. ¿Cuánta gente ha llegado? No, unos cuatritos han llegado. La gente no tiene interés. ¿Por qué perder tanto tiempo en la gente que no tiene interés? ¿Cuánto tiempo invirtió Pablo en la sinagoga? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Hermano, de esto tenemos que aprender. 3 meses. Claro que tenemos que insistirle a la gente, claro que tenemos que anunciarle a la gente, pero el que no tiene interés, hay que dejarlo quedito. Y hay que abocarse y hay que enfocarse con aquellos que sí tienen interés, con aquellos que sí quieren crecer. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pero entonces, Pablo marcó la diferencia con estos discípulos porque ellos sí tenían interés. Ellos tenían buena intención, pero estaban un poco descarriados. Hoy en día se encuentra mucha gente así, hermano. Y usted le pregunta a gente que está descarriada. ¿Cuántos de ustedes han encontrado gente, verdad, que le ha dicho, yo estoy apartado? ¿Verdad que sí? Esa es la palabra. Estoy apartado. Y lo que es peor, oiga lo que yo he escuchado. Yo antes era cristiano. Entonces ahora ya se desconvirtió. Y dicen ellos, yo antes era cristiano, pero ahora ya no lo soy porque no estoy yendo a la iglesia. Se enojan con la iglesia,
por problemas en la iglesia. ¿Saben que a veces las iglesias se meten en problemas por falta de visión? Y porque la gente toma la iglesia como que si fuera un club social, ¿verdad? En donde, ay, qué bonito, ¿verdad? Este es el clubcito. No. Aquí usted viene a aprender para luego llevar esta enseñanza allá a la calle donde está la gente, mi hermano. ¿Está conmigo? Aquí no hacemos nada. ¿Cuántos son salvos? Aquí, levante la mano. Amén, dígame amén. ¿Cuántos son salvos? ¿Qué puedo hacer por usted? Nada, mi hermano. Entretenerle un rato. Enseñarle. Pero allá afuera hay un montón de gente. Mañana usted se va a enfrentar con un montón de gente que no conoce a Cristo. Compañeros suyos de trabajo no tienen a Cristo. Compañeros de estudio no tienen a Jesús. Vecinos, amigos, gente con la que usted sale a caminar, quizás no tienen a Cristo. Recibimos para ir a enseñar. Pablo entonces ve estos como unos 12 hombres, dice que era, y ellos sí tenían interés. Estaban un poco escabiados en la cosa, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. En realidad no era que desconocían la existencia del Espíritu Santo, pero sí no sabían que Pentecostés ya se había llevado a cabo. Y Pentecostés es la cosa más importante, hermano, porque en Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. Y la iglesia no podía moverse hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Recuerdan? Jesucristo les dijo, ustedes esperan y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mientras tanto, ¿qué estaban haciendo? Nada. Estaban sentados en el aposento alto, orando con las mujeres y la madre de Jesús y todos los demás, orando. Y eran como 120 los que estaban orando. ¿Y qué hacían? Nada. A las 3 tomaban café. Seguro, ¿verdad? Porque en aquel entonces ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos del cafecito. Bueno, entonces, ¿quién sabe qué tomaban? Y seguían orando, mi hermano. Y seguían esperando, porque Jesús había dicho, esperen. Nada podían hacer hasta que el Espíritu Santo viniera. Cuando ya el Espíritu Santo vino sobre ellos, en Pentecostés, ellos tenían el poder. ¿El poder para qué? Para ser testigos. Ahora sí podían salir al mundo entero con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Porque no es el poder suyo, es el poder del Espíritu Santo. A usted le da miedo hablar de Cristo, ¿sabe por qué? Porque usted tampoco cree en el Espíritu Santo. Usted cree que es usted. Y yo les he dicho y les he retado a ustedes. Empiece a hablar y usted se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar. Pero mientras usted esté callado, por más que usted le diga, ay Espíritu Santo, convéncelo. Ay Espíritu Santo, quebrántalo. Ay es cuál. Es cuando la palabra llega al oído de la gente que el Espíritu Santo empieza a actuar. No antes, mi hermano. No existe tal cosa como que el Espíritu Santo le va a hacer cosquillas a la persona. ¿Verdad? No, eso no va a ocurrir. Va a empezar la inquietud cuando la palabra de Dios llega al oído de la persona. Ahí comienza el trabajo. Por eso que usted tiene que abrir la boca y entonces hablar. Pablo marcó una diferencia con estos discípulos ahí en Éfeso, que no tenían el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y la evidencia fue clara. Hablaron lenguas y profetizaron o predicaron, que es lo mismo. Entonces ya el apóstol Pablo supo que ahora sí estos discípulos habían pasado a ser discípulos incompletos para convertirse en discípulos, en verdaderos discípulos del Señor. Hermano, usted tiene que estar atento porque hay mucha gente que ha sido mal enseñada o han aprendido mal, ¿verdad? Y un día de tanto usted se los encuentra. O están fríos, o están desanimados, o están en el mundo, o están igual de perdidos, quién sabe. Pero a lo mejor Dios te puede usar con discípulos incompletos, para que usted haga un trabajo en ellos, para que usted les pueda ayudar, y entonces ellos se conviertan en buenos y verdaderos discípulos. Entonces usted va a marcar una diferencia. En esos discípulos va a haber un antes y un después. Así como en estos discípulos en Éfeso hubo un antes de Pablo y después de Pablo. Antes de Pablo
eran ciertos discípulos. Después de Pablo, son los discípulos del Señor Jesucristo. Además, segunda cosa, el apóstol Pablo marcó una diferencia en lo que tiene que ver la exposición de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19, en el versículo 8. Recuerde que Pablo está en Éfeso, la ciudad más importante de esta región. Junto al mar, mucho comercio, una ciudad muy próspera. Ahí está, un lugar estratégico. Desde ahí, desde los lugares estratégicos es donde se puede trabajar mejor. Yo creo que Escazú es un lugar estratégico. ¿Cuántos están conmigo? Por eso digo. Pablo marcó diferencia en la exposición de la palabra de Dios. Noten cómo él hablaba. Dice en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga. Para poder entrar en la sinagoga, primero tuvo que haber pedido permiso para entrar. Tuvo que haber llegado a presentar sus credenciales. Tuvo que haber llegado a decir, yo quiero venir aquí, ¿verdad? A la sinagoga. Y entró en la sinagoga. Y entrando en la sinagoga, dice, habló, ¿cómo habló él? Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, hermano, note algo. Y la otra vez lo aprendíamos en el grupo pequeño en Alajuela. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando predicamos, cuando testificamos, no debemos estar pensando tanto en que vamos a ganar un argumento, sino debemos estar pensando en el corazón de esa persona. Y si te ofende, no importa. Y si te rechaza, no importa. Siga pensando en el corazón de la persona. Piense en el corazón de ella. Probablemente va a blasfemar, probablemente va a decir cosas terribles. ¿Sabe por qué? Porque desconoce. Si a veces hasta los cristianos dicen cosas terribles, ¿qué no puede hacer una persona que no conoce al Señor? Entonces el apóstol Pablo fue a ellos y durante 3 meses dice que predicó con denuedo. ¿Sabe lo que significa denuedo, verdad? Denuedo significa valentía. Denuedo significa osadía. Lo que hoy en día nos falta a nosotros, hermano. Nos falta denuedo porque nos da miedo hablar de Cristo. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque es así. Nos da temor. No hay denuedo. Denuedo es osadía, atrevimiento. Hablar de Jesús. Pablo no tenía pelos en la lengua, como decimos aquí, ¿verdad? No tiene pelos en la lengua para decir lo que tenía que decir en la sinagoga. Pero ¿qué era lo que tenía que decir? Él quería ofender a la gente. Él quería demostrar que ellos estaban equivocados. Él lo que quería es que ellos fuesen salvos. Para eso predicamos, para que la gente sea salva. No para enseñarles que están equivocados. ¿Y qué importa que estén equivocados? El problema no es que están equivocados, el problema es que si mueren sin Cristo van a ir al infierno. Ese es el problema. ¿No es cierto, mi hermano? Es preferible que alguien le gane a usted el argumento. Ojalá que te dejara callada la persona, que te deje callado, pero que la persona reciba a Cristo, ¿verdad que sí? Y usted puede decir, me dejó callado, pero recibió a Cristo. No supe qué decirle, pero recibió al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto tiempo dedicó Pablo aquí? 3 meses. Y habló con denuedo, pero lo hizo durante 3 meses. ¿Sabe por qué? Porque no es correcto, no es práctico dedicar mucho tiempo cuando la gente no tiene interés. Porque observe lo que pasó en el versículo siguiente. Dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hay una palabra linda en ese versículo. ¿Cuál es? La palabra preciosa. Dice en el versículo 9,
¿Cuál creen ustedes que es la palabra que a mí me encanta en ese versículo? Versículo 9. Pero endureciéndose algunos. Esa es la palabra linda. Amén, ¿verdad? Porque si hubiera dicho endureciéndose todos, ay, ay, ay. Quiere decir que no pasó nada, pero sí pasó algo, mi hermano. Endureciéndose algunos. Había unos cuatritos por ahí que eran duros. Hermano, en todos lados pasa eso. En las iglesias también. Tal vez una mayoría con buen corazón. Hay unos cuatritos por ahí. Hay unos cuatritos por ahí. Que ni están con uno ni están en nada. Que se endurecen. Así es. Eso fue lo que pasó acá. El problema es, y Pablo siguió, a pesar de todo, Pablo seguía predicando y predicando y predicando. Habían algunos endureciéndose, blasfemaban. Pero el problema era que dice que maldiciendo el camino. Maldecir el camino es maldecir al mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Estaban maldiciendo a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pablo? No tuvo más remedio el apóstol Pablo que separar a los discípulos de los que estaban endurecidos, de los que no creían. Los separó. Se los llevó a otro lugar. Y esa es la diferencia que Pablo hizo en esa comunidad. Hizo una diferencia, marcó una diferencia en la vida de estos discípulos, marcó una diferencia en esta comunidad religiosa y luego va a marcar una diferencia en todo un territorio. Los apartó y esta es la estrategia, hermano. Los separó a los discípulos. ¿Y qué hizo con ellos? Dice que los llevó, dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, ¿qué era la escuela? Recordemos el tiempo en que estamos. En estos tiempos era normal, era lo más corriente encontrar filósofos, especialmente filósofos, que compartían su pensamiento a los discípulos o a los alumnos que quisieran venir a él. Entonces, habrían escuelas. Y también por eso se llama escuelas de pensamiento. Entonces, esta era la escuela de pensamiento de Aristóteles. Esta era la escuela de pensamiento de Platón. Escuelas de pensamiento, porque ahí el filósofo, ¿verdad? Ahí él impartía lecciones de lo que él creía que era la vida y tratando de responder las 3 preguntas básicas que todo el mundo se hace. ¿Saben cuáles son, verdad? Número 1, ¿quiénes somos? Número 2, ¿qué estamos haciendo aquí? Número 3, ¿para dónde vamos? Son las 3 preguntas básicas que normalmente los filósofos quieren conocer la verdad de estas cosas. Desde la antigüedad esto era así. Entonces, existían escuelas mediante las cuales el profesor o el filósofo, el maestro, enseñaba lo que creía, enseñaba lo que pensaba a los alumnos que acudían a su escuela. Entonces, debemos imaginarnos que era un lugar con aulas o por lo menos un auditorio. Y otra cosa que yo pienso, aunque no está escrito ahí, no lo dice, pero a mí me da la impresión de que este tal Tirano, no era tan tirano, le prestó la escuela a Pablo. Me da la impresión de que este Tirano se convirtió a Cristo. No tengo información sobre eso, no existe. Pero es lo más probable que él quisiera compartir este lugar para que ahora ya no su pensamiento, sino el pensamiento de Jesús se enseñara desde ese lugar. Y es el apóstol Pablo entonces que aprovecha este sitio. Ahora, note algo. Ese lugar, entonces, era una escuela, tenía un auditorio seguramente, había un profesor, era Pablo, un maestro, y había a los alumnos que ya dije, ¿verdad? Y había un tema de enseñanza, la palabra de Dios. ¿Cuántos alumnos tendría Pablo? No se sabe. Pero si tomamos en cuenta los 12 que ya se habían convertido, ¿verdad? Los 12 discípulos,
primeros, más los que apartó de la sinagoga, no sé cuántos eran, 20, 25, no sé, 30, pero probablemente Pablo tendría una audiencia de unas 30, 40 personas, ¿quién sabe? Hay un texto muy antiguo y una tradición que dice que el apóstol Pablo enseñaba en esa escuela desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice alguien por ahí. Pero bueno, lo cierto es que entonces la estrategia del apóstol Pablo fue separar a la gente que sí tenía interés, aquellos que habían creído, y entonces a ellos les dedicó todo el tiempo posible. Y dice, así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años, hermano, 2 años. De manera, y ojo con esto, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y esto es sumamente importante, porque aquí nos muestra una estrategia, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente, en las iglesias tradicionales, inclusive aquí, cuando alguien se convierte a Jesucristo, gloria a Dios, amén, hermano, y se bautiza, gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuál es el esfuerzo? Que siga viniendo. Y ojalá que venga aquí por el resto de su vida. Y el día que se muera, le hacemos un servicio bien bonito y lo enterramos, ¿verdad que sí? Eso es la tónica en casi todo lado. ¿Y cómo hacemos para predicar el evangelio? Para predicar el evangelio hay que llamar a los misioneros. Que venga el misionero, porque el misionero es el que predica el evangelio. La estrategia de Pablo, distinta. La estrategia de Pablo, completamente diferente. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo? Pablo recibía en la escuela a algunos alumnos, a algunos discípulos, los entrenaba y luego va jalando. No me llame, yo lo llamo. ¿Verdad? No importa. De todas maneras se los voy a decir. ¿Sabe qué sería genial? ¿Sabe qué sería hermoso? Que todos los domingos, cada uno de nosotros, cada matrimonio aquí, cada familia, agarrara, que unos para San Carlos, que otros para Punta Arenas, que otros para Limón, que otros para Tabarcia, que otros para Tarbaca, que otros para Costa, que otros para no sé dónde, cada domingo. Y una vez al menos vemos aquí, para oír el testimonio, para oír lo que Dios está haciendo. Yo quisiera que 7 matrimonios se pongan de pie, por favor. 7 matrimonios, por favor, 7. 7 matrimonios, pónganse de pie. No los voy a mandar a ningún lado. Ok, 1, 2, 3. Falta la media. Ok, la media mandarina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el mío, 15. Gracias, hermanos, pueden sentarse. $15 matrimonios. Y por lo que pude ver, de esos 15, todos saben de lo que estoy hablando. A ninguno de los matrimonios tengo que enseñarles mucho más para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Vamos a suponer que estos 15 matrimonios, cada semana vamos a X lugar, a un lugar distinto, cada uno de nosotros, y nos reunimos con 30 personas. Poquillo. 30. ¿Cuántos serían? 15 por 30, ¿cuánto es? 450. ¿Cuántos sabemos aquí? 100 viejos. 100 viejos y 100 personas sabemos. ¿Podríamos hacer más?
tendríamos más alcance si saliéramos. Si hiciéramos la estrategia de Pablo, es lo que tendríamos que hacer, hermano. Es lo que tendríamos que hacer. En vez de venir y salir. Nosotros cambiamos la gran comisión. Cuando Jesús dijo vayan, nosotros dijimos vengan. Jesús dice vayan y nosotros vengan. Cuidado, falta. Y hermano, y hay pastores que Dios guarde les falte a alguien en la iglesia un domingo. A mí la verdad no me importa mucho si lo que anda haciendo es algo correcto. Por supuesto que si se fue para Palmares a montar toros, pues ojalá que lo bote el toro. O que lo agarre. Pero si me dice, hermanos, que no pude venir porque andaba ya en los bajos de no sé dónde, porque ahí vive mi familia, y les andaba testificando, gloria a Dios, siga yendo todos los domingos. Y venga una vez al mes aquí nada más, deja la ofrenda y se va. Uno muy platero. Eso es mentira, eso es mentira. Luego lo borramos ahí. No importa, mi hermano. ¿Sabe de lo que se trata? De lo que se trata es de ir. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo estaba en Éfeso en esos 2 años. No se movió de Éfeso, mi hermano. Y esto es interesantísimo. Lo que descubrimos aquí en la palabra de Dios. No se movió de Éfeso, pero entrenó a la gente. Y una vez que la gente estuvo entrenada, entonces la gente fue a Pérgamo, a Esmirna, a Filadelfia, a Colosas. Fueron los hermanos. ¿Y qué hicieron ahí? Predicaron la palabra. ¿Y qué pasó ahí? Se formaron iglesias. Así fue, hermano. ¿Cuánto tiempo Pablo entrenaba a la gente? No sabemos. Lo que sí sabemos es que le dedicó 2 años a esto. Valía la pena. Toda una región conoció de Jesús. Tal vez no todos se convirtieron. Pero dicen que todos, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos hacer la estrategia de Pablo, hermano, le garantizo algo, seríamos más eficientes. Porque aquí podemos pasar muchos años. Y unos domingos vienen unos y otros domingos vienen otros. Nunca la iglesia está completa. Vea hoy. Le digo quién faltó. Usted sabe quién faltó, ni siquiera tengo que decir. Faltaron varios. Pero de hoy en 8 van a estar ellos y faltan otros y ahí va. La iglesia nunca está completa. Nunca. Y una hermana decía que en la iglesia de ella, esto ocurrió en los Estados Unidos, hicieron una campaña, un esfuerzo. Y entonces, yo no sé para qué, ¿verdad? Pero lo hicieron. Para que un X domingo del mes, todos estuvieran en la iglesia. Hicieron una campaña para que un domingo X estuvieran ahí, todos. ¿Y sabe qué pasó? Faltó gente. Porque razones para no venir a la iglesia, mi hermano, sobran, ¿verdad que sí? Me levanté tarde, me quedé dormido, que me atrasaron los chiquillos, que no tenía agua, que se me desinfló el carro, ¿qué más? Sí, las suyas, ¿cuáles son? Sí, usted sabe, ¿verdad? Que tenía mucho que hacer. ¿Y por qué no lo hizo después del culto? Aquí ni siquiera hay que venir en la tarde. Después de las 12 usted puede hacer lo que quiera. Pero así podemos pasar mucho tiempo, mi hermano. Pero ¿sabe qué? No vamos a ser tan eficientes. Uno que otro se va a ir convirtiendo. Uno que otro. Ahí vamos a ir sumando. Nadando perrito. Seríamos más eficientes si esos 15 matrimonios
cada semana fueran a otro lado. Ah, no, pastor, pero es que a mí me gusta mucho la iglesia. Ah, yo no sé qué haría si yo estoy en la iglesia. Ajá, ok, entonces vamos a cambiar el plan. Entonces venimos en la mañana, hacemos el culto más tempranito, como por ahí a las 8. Estamos aquí, predicamos y luego, y tenemos los servicios en otro lado en la tarde. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Por lo menos son inteligentes, ¿verdad? Porque si dice que sí está de acuerdo, lo caso, ¿verdad? Lo paso adelante y entonces lo mando allá a la conchinchina, ¿verdad? Eso podemos hacer entonces, si es que nos hace falta tanto vernos. Pero hermanos, escúcheme bien, tenemos que hacer algo porque Cristo dijo que teníamos que ir y predicar el evangelio a toda criatura y no lo estamos haciendo. Usted lo que está haciendo es viniendo, nada más. Y gracias a Dios, qué bueno que vino. No es que, a ver si me entiende, no es que me moleste que usted venga, no, para nada, ¿verdad? Es capaz que el domingo entrante no viene nadie porque por si pastor le caemos mal. No es eso. Lo que estoy diciendo, mi hermano, es que me ayude a orar porque necesitamos establecer una estrategia y que esta iglesia marque diferencia en este pueblo, en Costa Rica, en América y en el mundo entero. Si no es así, hermano mío, ¿para qué estamos aquí? Pasó los velos y vilos y nada de hilos, como decía aquel. Para eso. Para vernos cada semana. Hola hermano, ¿cómo está? Y todo bien, ¿cómo siguió? Y todo, y la familia y todo. Okay. Bueno hermano, hasta yo en 8. Y hoy en 8. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Y cómo siguió? Mejor. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y pasó el 2014. Y viene el 2015. Y viene el 2016. Ya enterré como 5 ahí, ¿verdad? En ese lapso. Ya se murieron como 5. ¿Vamos a seguir así, mi hermano? ¿O cambiamos la estrategia y llevamos el evangelio como tiene que ser a muchas comunidades? ¿Qué les parece? Nadie dice nada, ni a palos, ¿verdad? Yo no le voy a hacer nada. Hermano, yo no le voy a hacer nada. Y usted debería tenerle más miedo a Dios que a mí. Amén, ¿verdad que sí? ¿Acaso que es cosa mía? No es conmigo el negocio. El negocio es con el Señor. Pablo marcó la diferencia en la estrategia para ser discípulos. 3 cosas. Primero, encamine discípulos incompletos. Puede ser ese su trabajo. Puede ser que usted diga, este es mi trabajo. Yo soy buenísimo para encontrarme ese tipo de gente que anda ahí regada. Chiquillos regados, ¿verdad? Gente que alguien engendró y los dejaron botados. Como los papás, ¿verdad? Que dejan chiquillos por todos lados. A veces. Papás irresponsables que dejan chiquillos botados. Igual. Hay hijos de Dios regados por todos lados. A veces uno se los encuentra. Y hay gente que puede desarrollar este ministerio. Encamínelos, hermano. Saque tiempo con ellos. Enséñenle la palabra de Dios. Muéstreles. Para que lleguen a ser discípulos completos. La primera cosa. Encamine discípulos incompletos. Segundo. Exponga la palabra con denuedo. Anímese. Atrévase. Eso es de nuevo. Y les he dicho un montón de veces, lo que falta lo que hace falta nada más es abrir la boca, es la primera palabra. Las demás vienen chorreaditas por el Espíritu Santo. Si usted no ha experimentado eso, es porque nunca has abierto la boca para hablar de Jesús. Experimente eso y usted verá. Usted se va a asustar
Y usted va a decir, ¿de dónde me salió a mí todo esto? No es de usted. Es que el Espíritu Santo va a poner en su mente las palabras que usted tiene que decir. Tercera cosa, establezca la estrategia correcta. Establezca la estrategia correcta. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bueno, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto con mi familia. Voy a hacer esto con mis compañeros de trabajo. Voy a hacer esto con mis vecinos. Voy a hacer esto con mis amigos. Voy a reunirlos y les voy a enseñar. Los voy a invitar. Voy a hacer algo. Pero hermano, hay que hacer algo. Y a nivel de iglesia, oremos. Porque tenemos que hacer algo. Amén. Y si usted ya pensó, y si usted me dijo, y usted dice, pastor, ya yo sé dónde voy a ir. A partir del próximo domingo voy a estar en tal parte. A partir de la otra semana voy a hacerlo. Hable conmigo. Hay varios lugares también esperando que alguien vaya. Lugares que conocemos. Gente que conocemos. Lugares donde no hay un pastor. Lugares donde no hay quien enseñe la palabra de Dios. Imagínense. Aquí hay varios de ustedes que pueden enseñar bien la palabra de Dios. Hay lugares donde no tienen esa facilidad. Pero hay que establecer una estrategia. Lo cierto, hermano, es que debemos de marcar la diferencia. Usted no se puede quedar tranquilo, tranquila, si no estás marcando una diferencia. Si no estás marcando una diferencia en las vidas. Vea este ejemplo del apóstol Pablo. Marcó primero la diferencia en unas vidas, en unas cuantas vidas, 12 discípulos. La vida de esos discípulos fue distinta después de que se encontraron con Pablo. Fue una diferencia notoria, marcó diferencia en una comunidad llamada Éfeso. Marcó diferencia en esta provincia. Y marcó diferencia en toda una región. Hermano, y usted tiene exactamente lo mismo que tenía el apóstol Pablo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Solo te hace falta una cosa. Disposición. ¿Recuerdan la pregunta que hizo Dios una vez? ¿Y quién irá? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Estaba leyendo, o más bien estaba viendo el testimonio de una misionera bautista en el Congo, África. Se llamaba Alice Harris, misionera bautista británica que llegó al Congo. Un país en donde 10 millones de habitantes estaban en esclavitud por un gobierno terrible que los explotaba a costa de la explotación de la producción del caucho. Esta mujer fue allá con el Evangelio. Claro que ganó almas, claro que hizo la obra, pero ¿sabe qué más hizo? Se preocupó por el estado de esa gente. Denunció las atrocidades que vivían en ese país. ¿Y sabe qué fue lo que logró? Logró liberar a toda esa nación. Una misionera. Una mujer. Así que si usted es una mujer y cree que no puede hacer nada, usted lo puede hacer también. Lo logró. Hasta el día de hoy, esta fue una mujer que marcó diferencia. Y usted, mi hermano, ¿se va a conformar con menos? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta.